¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, atrás mío tengo una heladera marca Bosch, familiar, dos puertas, un solo motor, que tiene un problema bastante particular. La heladera llega al taller por la primicia de que no estaba enfriando. Al conectarla me percaté de que no estaba encendiendo el motor y empecé a hacer una investigación. Generalmente cuando no arranca el compresor, uno empieza a investigar en el circuito eléctrico qué es lo que hace que no se energice el motor, y generalmente lo primero que toca es el termostato. Así que lo primero que hice fue eso. Empezamos a desarmar y a revisar y no era el termostato. El compresor lo probamos de forma directa y encendió, así que descartamos esas dos hipótesis y también verificamos de que tenga refrigerante y que tenga todos sus componentes, y eso estaba ok. Así que el problema era otra cosa. La heladera está totalmente original, y encontramos un problema un poco particular que en algunos casos se da, que no son muy recurrentes, pero suele darse en heladeras de este tipo. Esta marca particularmente tiene excelente calidad de materiales, pero a veces tienen un problema con uno de los componentes con los que vienen, y se los quiero mostrar para que si llegan a tener algún tipo de este problema lo puedan solucionar. Como podemos observar, está un poco desarmada porque yo previamente ya descubrí dónde está el problema y quiero mostrárselos, pero la heladera está totalmente original, viene con su relé, con su protector térmico también originales. Yo lo primero que hice fue destapar todo el circuito eléctrico para ver si encontraba algún cable cortado, algún cable suelto. Esto es adrede, sí. Hay un cable azul acá que está cortado, pero eso es totalmente intencional. Verifiqué tanto el termostato como el protector térmico que funcionen bien. Vemos que también no tiene conexión con válvula de servicio, así que esto nos indica de que está original el equipo, ¿sí? Ahí pueden ver el filtro, todo original, ¿sí? Bandeja de desagote, todo. Compresor Embraco de muy buena calidad, 134, el refrigerante. Y bueno, lo primero que hice fue desconectar lo que es la línea y el neutro directamente del motor y probarlo de forma directa. Arrancó, funcionó, enfrió, así que el motor está ok. Lo que no tiene es alimentación hasta estos dos cables. No le está llegando lo que sería el retorno de línea al compresor. Y es ahí donde empecé a investigar y empecé a seguir el circuito. Así que lo siguiente que se suele hacer en este tipo de casos, si vemos que el motor enciende de forma directa, el relé está bien, el protector está bien. Si sin embargo no enciende, lo que habría que hacer es revisar el termostato, a ver cómo está. Así que me fui para el lado de adentro y seguí investigando en ese sector. En este caso estamos contra una heladera normal, convencional, ¿sí? No tiene un sistema no frost. Es una heladera cíclica totalmente convencional, con termostato. No tiene plaqueta electrónica, simplemente tiene unas luces de indicación y un botón de encendido y apagado en el frente. Frente de la heladera podemos ver la marca, el modelo, y nos indica con un LED de indicación si el termostato habilitó el compresor, otra luz de encendido que es si está energizada, y un botón de encendido y apagado manual. No tiene más nada que eso. Dentro del habitáculo podemos observar, bueno, todo lo que es la carcasa del termostato, que ya lo desarmé previamente. En este sector tenemos un forzador, ¿sí? Que es un forzador para hacer mover el aire interno. No tiene una comunicación con conductos o algo por el estilo como una heladera no frost. Simplemente es un ventilador que ayuda a recircular el aire que entra en toda la parte de la conservación. A diferencia de las heladeras no frost, nosotros vamos a ver que tiene un conducto, un sistema de inyección de aire para hacer recircular el aire, o aire que venga proveniente del freezer, pero en este caso no, es simplemente convencional. Acá tenemos la lamparita y tenemos la conexión
de los 3 cables, que en este caso es un sistema de 3 pines de termostato con su termostato original. El termostato marca Danfoss, es un termostato de altísima calidad, creería que es de los mejores que se puede conseguir en una heladera familiar, y como les decía tiene 3 contactos. La disposición de esos contactos está en 3 bornes: el borne 3, el borne 6 y el borne 4. Dichos bornes venían adentro de este plástico que tenían un orden, una guía, y ese plástico venía conectado de esta forma, cosa de no perder el orden de los cables. Pero básicamente es un cable rojo, un cable marrón y un cable negro que tenían, y estaban conectados uno en cada terminal. En este caso, al tener 3 terminales, nosotros tenemos que, según la ficha técnica, identificar cuál es la entrada de línea al termostato y la salida de línea para lo que es el compresor. Recordamos que los termostatos que tienen 3 pines son termostatos que comparten con el circuito frigorífico una resistencia eléctrica, que es lo que hace que cuando llega a temperatura el termostato corta la salida de línea para el compresor y habilita la salida de la resistencia para que descongele lo que es el evaporador, ¿sí? Básicamente tenemos una entrada en común, que es la línea, un normal abierto y un normal cerrado. Con eso trabaja el termostato. Hay termostatos que son de 2 patas nada más, de 2 pines, que simplemente es un contacto normalmente cerrado, y cuando se hace el llamado de frío se mantiene cerrado el circuito hasta que llega a temperatura el bulbo, y una vez que llega a temperatura ese bulbo, que es el bulbo capilar, que es este de acá, ese alambre detecta la temperatura y hace que corte. Hay otro tipo de termostatos que trae solamente 2 pines, que ese termostato es el más común, que sería entrada de línea y salida para el compresor. No tiene resistencia, así que es el circuito más básico que hay. En este termostato puntualmente podemos ver, bueno, lo que es la carcasa generalmente siempre trae unas instalaciones de terminales para conectar lo que es la puesta a tierra, ¿sí? La masa, que en este caso no se está usando porque ya está aislado el sector donde está trabajando, que es todo plástico, por eso directamente ya de fábrica no conectan ni vinculan nada. A lo que nosotros nos interesa ver acá es estas patitas, las doradas, que es una patita ancha, otra patita transversal, que es esta de acá, y una patita más fina que ven acá. Generalmente, para una identificación rápida, si ustedes ven una patita más fina que las otras dos en el termostato, significa que esa patita es el retorno de línea a la resistencia eléctrica para el descongelamiento, ¿sí? Acá podemos ver los terminales originales también, y pueden ver que el de color rojo es un terminal de pala hembra más chico que los otros dos. Así que referencialmente ya sabemos que esta salida es la salida de la resistencia eléctrica, ¿sí? Así que nosotros, para hacer una prueba directa, para probar el motor, tendríamos que puentear estos dos, para que la línea de entrada que viene desde el enchufe vuelva a retornar por el otro cable, que en este caso es marrón y negro, para que llegue directamente al motor, y probar puenteando el termostato a ver si enciende el motor. Si nosotros puenteamos de esta forma y enchufamos, tendría que encender de forma directa el motor. Pero en este caso vimos que no lo hacía. Así que vamos a tener que seguir el circuito de los cables para ver en dónde está el problema, porque evidentemente en algún lado no está entregando la corriente para que vuelva al motor. Antes de realizar el puente, yo lo que hice fue verificar que el termostato tenga continuidad, ¿sí? Estamos con la heladera apagada a temperatura ambiente, así que cualquier termostato a temperatura ambiente debería estar el circuito del compresor cerrado, ¿sí? Así que vamos a tocar con una punta lo que sería la entrada, identificando cuál es la entrada, ¿sí? Que en este caso la entrada
de lo que es los termostatos de 3 pines es el borne número 3, que en este caso es el cable color negro, y el cable marrón, que es el borne número 6, perdón, el 4, es el borne de la salida al retorno al motor. Ahí vemos que tiene continuidad. Y si tocamos la salida a lo que es la resistencia, también tiene continuidad. Eso es raro, no debería ocurrir. Si invertimos también el orden, vemos que también tiene continuidad. Eso ya nos está indicando que el termostato está mal, porque a temperatura ambiente nunca un termostato puede entregar señal para lo que es la resistencia y el compresor al mismo tiempo. O es uno o es otro, no pueden ser los dos en simultáneo. Si no sabemos o no tenemos la etiqueta de identificación de los cables que le llegan al termostato, lo que tenemos que hacer es sacar el termostato y vamos a enchufar la heladera desde el enchufe. Como pueden ver, encendió la lámpara, ¿sí? Y yo puse una pata de mi tester en el cable negro. Si yo toco otra de las puntas, podemos ver que tenemos la línea en ese cable. Si yo cambio al cable rojo, ahí no tengo nada. Como es una resistencia, algo de voltaje va a tener siempre, porque actúa como naturalmente una resistencia, pero eso quiere decir que no tiene tensión. Yo lo puedo tocar y no me va a hacer nada. Y después el otro cable, el marrón, que sería el retorno al motor, tampoco tiene nada, ¿sí? Así que una forma fácil de identificar cuál es el cable de entrada de línea del termostato es haciendo este ensayo. Enchufando la heladera, desconectando los cables del termostato, una punta la tocan ustedes con la mano y la otra van tocando los cables para ir probando. El que tiene corriente es el de entrada de tensión al termostato, que en este caso es el mío, el negro, número 3 del circuito, y el de salida al compresor sería el marrón. Por último, el cable rojo sería la resistencia eléctrica, la alimentación a la resistencia eléctrica. En este circuito nos estaría faltando el neutro, que en el esquema eléctrico y en casi todas las heladeras eso se genera en otra parte del circuito donde está el compresor directamente, en el habitáculo del compresor. Así que hasta el habitáculo del termostato neutro no llega. El único neutro que puede llegar es a la lamparita, y lo hemos representado en color celeste. Por parte del ventilador vemos que tiene solamente dos cables. Uno de ellos es el cable azul y el otro es un cable amarillo, que también tiene otro cable negro atrás, que van vinculados al mismo pin. Así que estos dos cables mantienen continuidad, simplemente que de esta forma en la fábrica se desarrollan los puentes internos para aprovechar el recorrido de los cables, ¿sí? Esos neutros van para otro lado, que van derivándose, y en este caso no afecta nada, simplemente es eso para que vean. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer para ver en dónde está el problema, porque básicamente llega alimentación de línea pero no retorna, tenemos que seguir el circuito de este cable, que es el cable marrón. Cómo se vincula con el resto de los cables y cómo llega hasta abajo. Para eso tenemos que ver el circuito del diagrama eléctrico que está en algún lado de la heladera. En el caso de que no esté el diagrama, lo que van a tener que hacer es con un cable directamente externo. Con un cable externo van a seguir con la continuidad de el manojo de cables que tenemos acá a este manojo que vemos acá, ¿sí? Así que con una punta del cable vamos a ir midiendo, y con continuidad con el tester tendríamos que identificar cuáles son los cables que llegan y cuáles son los que no llegan. Este es el esquema eléctrico de la heladera, bien.
está en la parte superior derecha, atrás del condensador de la misma. Bueno, si es chino básico, voy a tratar de explicar un poco lo que es cada componente y ver de que, o por lo menos tratar de que me puedan seguir con la idea. Esta parte de acá es el enchufe, es la parte donde comienza todo el circuito y vemos que dice AZ y PR. AZ significa que es un cable color azul y va hasta lo que es L1. Después tenemos lo que es PR, que es otro cable que en este caso el PR es el negro y va a lo que es L2. Y de acá podemos ver que hay diferentes circuitos que se van derivando. Esto que ven representado acá es el compresor, ¿sí? Con sus dos bobinas, común, arranque y marcha. El protector térmico. Acá tenemos representado también lo que es el relé amperométrico. Luego por acá vamos a ver lo que es la resistencia, una resistencia eléctrica, que es la que está internamente adentro del evaporador. Por este sector vamos a ver una lámpara de encendido, que es la lamparita testigo que está en la parte frontal de la heladera, en la parte superior donde vemos la marca de la heladera. Después vamos a ver un ventilador, que es el ventilador del evaporador, donde vimos recién que están hechas las conexiones. Por acá vamos a tener otra lamparita que es de la luz de testigo que está en la parte superior de la heladera también, que son las dos luces que vimos. Una que enciende cuando habilita la etapa de refrigeración, o sea, cuando le manda tensión al motor se enciende, y la otra avisa cuando está en modo operativo la heladera, ¿sí? Fíjense que está conectada en paralelo, esta luz testigo está conectada en paralelo a lo que es el motor del forzador de la unidad interior, que era lo que vimos esos dos cables, ¿sí? Esos dos cables que vimos recién del motor, del forzador, son estos dos. Acá hay un empalme que tienen dos conexiones, una entra al motor y otra se deriva a lo que es el ojo de buey o testigo que está en el indicador de la parte superior de la heladera. Lo que nos interesa a nosotros es este recuadro que ven acá, que si ven está troquelado, está como separado del circuito. Eso quiere decir que está anexado en otro lado, en un esquema eléctrico. Esto representa a que forma parte del circuito pero está en otro lugar, digamos, ¿sí? Y es el habitáculo donde tenemos el termostato. Acá el termostato podemos ver que está representado acá con la simbología del termostato de los bornes 4, 3 y 6, y después tenemos acá la lámpara, la lamparita, digamos, que es la conexión a la luz interna que tiene la heladera. Lo que a mí me interesa que podamos resolver, que yo seguí el circuito y el problema lo tenemos en la comunicación que tenemos desde esta especie de conector o de bornera que tenemos, que se refleja en esto, digamos. Básicamente el 1 representa el 1 en este sector, el 2 el 2, el 3 el 3, digamos que es la parte de abajo de la heladera versus la parte de arriba de la heladera, el manojo de cables que sale del motor y se conecta directamente pasa todo por adentro del gabinete de la heladera y llega hasta este punto. Puntualmente los cables que a nosotros nos interesan son el 4 y el 3 en este diagrama, ya que esos cables son los cables que alimentan y vuelve el retorno de línea al compresor. El cable número 3, por ejemplo, si lo seguimos, va conectado al switch número 5. El switch número 5 sale de acá y hay un puente entre el switch 4 y el 5. Este de acá, este punto de acá, es el punto que mayormente nos interesa porque es la entrada de línea a lo que es nuestro circuito de termostato. Si seguimos el cable podemos ver que nos lleva directamente a lo que es el enchufe, ¿sí? Así que adentro de la heladera nos está llegando de forma directa desde el enchufe alimentación de línea directa que llega hasta el borne número 3, que es el cable color negro, preto en portugués,
el cable color número 3 hace el puente cuando pide frío al borne número 4 del termostato, y el termostato sale por el switch número 3. El switch número 3 viene por acá, y nosotros, si seguimos la línea, la continuidad de esto, vemos que se transforma en un cable color azul, y ese color azul hace un puente con el motor, y desde este punto de acá hasta donde tiene que volver al borne del compresor no retorna, ¿sí? Así que yo descubrí que desde este punto hasta todo este tramo se pierde la conexión, y todo este tramo está interno en la heladera, no se puede ver. Así que lo que hicimos fue hacer un puente desde este sector de acá, que es el empalme que sale del motor del forzador interno. Sacamos un cable que haga el empalme y que llegue directamente al borne número N del compresor. Ahí podemos apreciar el N, que es este de acá, ¿sí? L2, L1, N, y bueno, la puesta a tierra. N entra lo que es este cable amarillo y este cable azul que está cortado, que lo corté porque ya identifiqué que es el que está mal. Así que desde el N saqué este cable amarillo externo, lo alimenté a ese borne y lo hicimos traer hasta la parte de adentro, donde vemos también el puente del forzador, que ese es el punto donde estaba cortado el cable, que no llegaba a la continuidad, ¿ok? Así que una vez que hicimos esto, encendimos la heladera y ya verificamos de que esté todo ok. Así que lo que tenemos que hacer ahora es una reparación, y lo que vamos a hacer es cortar, perforar directamente atrás del ventilador para que no se vea la conexión, y salimos hacia afuera con un cable nuevo y lo empalmamos directamente en el borne N del compresor. En este punto voy a soldar los dos cables con el cable amarillo para que tenga una mejor sección para que el pase de la corriente. Si bien no es mucha, es un ampere, voy a hacer un empalme doble ya que tengo estos dos, para evitar que posiblemente el día de mañana se llegue a cortar también la continuidad de este cable. Bueno, ahí pasamos el cable y lo tapé con cinta de aluminio, ¿sí? Hace una bajada lateral por el costado de la condensadora en la parte trasera. Pues quedó anexado y lo metí adentro de la vaina original donde viajan todos los cables de interconexión hasta donde está el motor, ¿sí? Hasta acá. Ahora lo que voy a hacer es soldar la punta, y directamente ya lo dejamos puesto en el terminal. Lo sueldo directamente al terminal N, que era el terminal de retorno de línea al equipo.
Ya coloqué la caja, los cables ya están todos arreglados, conectamos el enchufe de forma original, así que en la parte trasera de la heladera ya estaría. Ahora quedaría ver en la parte de adentro cómo resolver la cuestión del termostato y probar lo que es la función de resistencia para ver si está bien. Así vemos qué selección de termostato hacer para volver a poner en marcha la heladera. Ahí tenemos hecho un puente de vuelta entre el negro y el marrón, o sea el 3 y el 4, para hacer la simulación de el termostato. Así que ahora voy a enchufar la heladera y vamos a ver si enciende el compresor. Bien, ahí encendió el bombillo. Tenemos un consumo de casi 2 amperes. Si tocamos el botón, enciende el ventilador y se apaga la luz, o sea el switch de la puerta. Así que estamos bien. Así que genial, amigos, el circuito quedó correctamente realizado. Ahora lo que tenemos que hacer es puentear entre el negro y el rojo para ver si la resistencia todavía está operativa. Ahí coloqué el puente entre el rojo y el negro y vamos a ver si existe un consumo. Si existe un consumo, quiere decir que la resistencia está funcionando, está operativa, pero si vemos que no tenemos consumo, quiere decir que la resistencia está abierta, así que no se va a poder utilizar. No la podemos ver en detalle físicamente, la resistencia no la podemos seguir porque se pierde internamente dentro de la heladera, así que por ese motivo, más que esta prueba y este ensayo no podemos hacer. Voy a energizar y vamos a ver si toma consumo la pinza amperométrica. Bueno, podemos constatar de que la resistencia no está funcionando. La heladera enciende, está energizada, ¿sí? Pero no hace absolutamente nada la resistencia. Bueno, en este punto ya puedo determinar cuál fue el problema real de la heladera y básicamente lo que ocasionó el mismo. El termostato, en algún momento de la vida útil de la heladera, quedó con los dos contactos abiertos, tanto el del compresor como el de la resistencia. En este momento el termostato está a temperatura ambiente y sin embargo tiene sus contactos los dos cerrados. Digamos que entrega corriente al compresor y a la resistencia al mismo tiempo. Estoy casi seguro de que eso hizo que ocasione que se sobrecaliente la línea del compresor, el cable que alimenta, que retorna, que sería el marrón en este caso, el cable número 4, ese cable hizo que pierda continuidad y al perder continuidad el compresor se apagó, ya que en algún momento, quién sabe cuánto tiempo fue, la resistencia convivió permanentemente con el compresor funcionando. Así que el problema, a la conclusión de lo que llego, es que el termostato ocasionó que se queme el cable y por consecuencia esta heladera terminó en el taller. Ahora bien, nosotros tenemos el termostato de 3 pines. Sin embargo, lo que podemos hacer ahora, ya que no tenemos resistencia y en este punto ya no se puede cambiar la resistencia, ya que tendríamos que romper el gabinete para reemplazar la resistencia, lo que yo sugiero hacer y les voy a mostrar es reemplazar directamente el termostato de 3 pines por uno convencional de 2 pines. Vamos a verlo cómo se hace. Lo primero que vamos a realizar es la extracción del tren termostático, en este caso el capilar, del termostato original. Está embutido, tiene un conducto que hace que llegue hasta la pared del fondo de la heladera pegando una curva, porque la zona de sensado, digamos, es esta zona de acá atrás de la heladera, así que tiene un conducto, un salvoconducto interno que hace la comunicación desde ese punto hasta acá. Así que con cuidado, este tipo de termostatos hay que retirarlos de esta forma. Una vez que ya tengamos el termostato fuera de la heladera, el dato importante que necesitamos es
la cantidad, el largo que tiene, si vamos con la muestra mucho mejor, el largo que tiene el capilar, así el nuevo lo metemos. No puede quedar mucho más largo, ya que si queda muy largo vamos a tener que armar un rollo y esconderlo atrás de la caja, y eso puede llegar a romperse. Recuerden que esto es muy frágil, no se debería tocar. Yo acá ya tengo uno, que en este caso lo importante es el tipo de rosca que tiene. En este caso la rosca es la misma, o sea, tiene una tuerquita, esto que agarra y apoya. Esto es por un tema más de practicidad, pero se puede adaptar uno que no lo tenga. Pero bueno, en el mercado vienen de este tipo, y si no, vienen de otro tipo que directamente se atornilla con unos tornillos, tiene unas orejitas que se atornillan, que es más convencional, ¿sí? Pero bueno, lo que necesitamos acá en este caso es hacer el reemplazo y que maneje la misma temperatura, que en este caso es una heladera familiar y ronda entre los 2 y 6 grados aproximadamente. Así que el reemplazo directo de este Danfoss puede ser este, que es marca Robert Shaw, y ese es el modelo. El original Danfoss, y ese es el modelo 25T65. Comparten el mismo largo de capilar, así que es una opción ideal. Lo único que el Robert Shaw, el nuevo, tiene dos pines nada más, así que vamos a utilizar el cable marrón y el negro, ya que la resistencia quedó descartada porque ya se quemó, se quedó abierto el circuito y ya no sirve. Así que vamos a hacer ese cambio. Bien, con mucho cuidado introducimos la punta del capilar del termostato por el mismo agujero y van viendo que no se trabe. Si ven que se traba en algún momento, retírenlo y le pueden mojar un poco de detergente para lubricar. Pero no hagan fuerza, porque recuerden que esto por acá adentro circula un refrigerante, ¿sí? Es un capilar, o sea, es un cañito finito. Bien, ahí hizo tope. Así que ya llegó. Ahora hacemos la conexión eléctrica y armamos todo de vuelta. Acá básicamente para el circuito eléctrico da igual cuál de los dos conectemos, ya que el termostato hace un puente como un cable. Si yo lo conecto así o así, es indistinto. Por ende, si yo pongo el negro en este punto o en este punto, da igual. Ahora le ponemos un poco de cinta a este cable para anularlo y ya va a quedar terminado el trabajo. Revisamos que la perilla de indicación de temperaturas se encuentre y que sea del mismo diámetro que el diámetro. Por lo general son compatibles, pero si no, habría que comprar otra que tenga el diámetro del termostato nuevo que adquiera. Es media caña, así que hay que respetar la misma mueca que tiene para que ingrese bien. Lo único distinto que en este modelo la numeración no coincide una con otra, así que hay que borrar los números y volverlos a marcar, o bueno, dejarlo así. Lo que sí hay que tener en cuenta que en un tope es el máximo y en el otro tope el mínimo. Para hacer una prueba, ahora nosotros vamos a dejar encendida la heladera en un punto medio, que sería más o menos por ahí. Para concluir la instalación voy a agregar los registradores de temperatura, tanto para el freezer y para la parte de la conservación, para ver a qué temperatura estamos llegando. Van a quedar 24 horas, y cuando terminemos, mañana vamos a ver a qué temperatura llegaron. Bueno, acá tenemos las dos temperaturas que registramos dentro de la heladera. Uno lo que es en la parte del freezer, del congelador, y otro en la parte de la heladera.
Acá lo que podemos observar como temperatura más baja llegó hasta menos 21 grados en la parte del freezer y llegó hasta casi 4 grados en la parte de la conservación, en la parte de abajo de la heladera. Esto está a temperatura, digamos, de calibración en el punto medio del termostato, ¿bien? Así que nosotros lo que podemos hacer en base a esto es después jugar un poco para arriba, un poco para abajo, de acuerdo al criterio y al uso que tenga el cliente final. Lo interesante de esta tabla es que nosotros podemos ver los ciclos que hace de corte y arranque el compresor, de acuerdo a la temperatura que fue tomando, ¿sí? Tenemos que obviar esto, estas bandas, porque fueron las bandas, digamos, que hicieron en el momento del ingreso del equipo al gabinete, ¿sí? Así que eso habría que descartarlo como para tomar un promedio exacto de temperatura, ¿sí? Pero bueno, acá lo que quiero que vean, lo interesante de esto, es las bandas, cómo cicla la heladera, qué es lo que nosotros tenemos que esperar cuando hacemos un cambio de termostato, ¿sí? Estas bandas que ven acá en B corta, significa que en este punto la heladera arranca y en este punto la heladera corta, ¿sí? En este punto la heladera arranca y en este punto la heladera corta, ¿sí? ¿Qué podemos ver de esto? Que cuando la heladera arranca, enfría, 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 pum, llega hasta el punto mínimo, que en este caso son casi menos 22 grados, corta el termostato, ¿sí? La temperatura se eleva, esto es en la parte del freezer, acá cuando cortó fue a más o menos 4 grados en la parte de abajo de la heladera, subió, ¿sí? La temperatura subió, subió, subió hasta aproximadamente unos 6 8 grados más o menos, ahí volvió a arrancar y volvió a bajar de vuelta a 4 grados y después volvió a arrancar y volvió a bajar, volvió a arrancar, volvió a bajar, ¿sí? Cuando reparen una heladera ustedes tienen que visualizar esto. Si no tienen un dispositivo para poder medir o registrar la temperatura de esta forma, tienen que estar cerca de la heladera para escuchar que encienda y que corte. Así que bueno, ahora sería cuestión de dejar la heladera con otro rango de temperatura y ver si corta y arranca, pero la heladera quedó funcionando bien. Muy bien amigos, ahí pudimos ver que las temperaturas fueron correctas, estamos en un régimen de trabajo importante. Lo más importante del trabajo es que el termostato que colocamos responda al rango de temperaturas acorde a la heladera y también hace los ciclos, ¿sí? De corte y arranque, así que podemos decir de que el trabajo está concluido. Lo único que podemos llegar a hacer ahora es regularlo para ver el tope máximo y el tope mínimo del termostato y ver qué bandas de ciclo hace en temperatura baja y en temperatura alta. Pero digamos que ahí estaría bien. Lo ideal es que un termostato esté en el rango del medio de la ruedita para poder utilizarse de forma correcta y eficiente. Tal vez en invierno haya que bajarlo un poco y en verano habría que subirlo un poco, pero este tipo de heladeras con esta calidad de aislación y todos los componentes que trae hacen que sea una buena heladera. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Dejen un pulgar arriba, no olviden de suscribirse y los veo en el siguiente video. Hasta luego.